Ok, bienvenido al video tutorial acerca de teoría de superposición. Mi nombre es Obed Hernández y estaré en el día de hoy explicándole de qué se trata la superposición. Veremos un ejercicio y dejaremos un ejercicio también para que puedan resolverlo más adelante. Así que veamos. Lo primero es que la superposición es un teorema que establece que en un circuito lineal con varias fuentes, la corriente y el voltaje, en cualquier elemento del mismo, sería la suma de las corrientes que se producen en cada fuente. O sea, en pocas palabras, estamos diciendo que si aquí, si queremos saber la corriente que está pasando por R3, simplemente lo que deberíamos hacer es ir apagando cada una de las fuentes. Por ejemplo, si queremos saber esta, cuánto está aportando B3, pues apagamos esta fuente, esta fuente, esta fuente. Bueno, en unos minutos les explico cómo la apagamos, pero la idea es que a través de superposición podemos saber cuándo o cuánto más bien está aportando cada fuente a un elemento. Puede ser cualquier elemento, en este caso R1, R2, R3, no importa. Simplemente dejaremos una fuente, veremos cuánto aporta. Encenderemos la siguiente fuente y las demás las dejaremos apagadas y así sucesivamente, de tal forma que veamos cuánto está aportando cada fuente. Al final, pues, sumamos los diferentes resultados parciales para que nos dé entonces el valor del voltaje o corriente total que pudiéramos haber hecho tal vez por otro método. Claro está, depende ciertas cosas que tendremos en consideración. Pero bueno, por ahora lo más importante es saber que el método de superposición pretende conocer cuál es el valor parcial de cada fuente para después sumarlo. Veamos, alguien diría tan simple como esto. Vamos a ver, tan simple es apagar una fuente. Lo primero que vamos a saber es si la fuente es de voltaje o es de corriente. Como el voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos, en este caso pudiéramos decir A y B, si apagamos la fuente simplemente estaríamos haciendo un cortocircuito. Si hacemos un cortocircuito no hay diferencia de potencial porque este punto de aquí se convierte en este punto, o sea, es el mismo punto y por lo tanto el voltaje es igual a cero. En el caso de una fuente de corriente, como podemos ver aquí, recordemos que la corriente no es más que el flujo de electrones a través del tiempo. Por lo tanto, si yo abro la fuente, pues ya no habría flujo de electrones y por lo tanto también la fuente estaría apagada. De tal forma que para apagar la fuente de corriente simplemente debemos abrir el circuito y la corriente va a ser igual a cero, como podemos ver aquí. Así que para recapitulando, tenemos la fuente de voltaje, para apagarla simplemente la cortocircuitamos y para apagar una fuente de corriente, en este caso simplemente la abrimos. Vamos a hacer, sé que ya están listos, así que vamos a ver esta primera parte. Lo primero que vamos a estar viendo aquí es a definir los pasos que vamos a estar dando. Lo primero o el primer paso será definir el elemento que vamos a analizar. En este caso, casi siempre o es un ejercicio o es dado un mandato dado por el profesor. En este caso, queremos aplicarle superposición a este circuito. Como ustedes pueden ver, tiene dos fuentes, una de 54, otra de 48. Además de eso, tiene tres resistencias, dos mallas. Como podemos ver, tiene dos nodos. Un nodo aquí donde se unen estos tres elementos y este nodo de aquí donde se unen R2 y estas dos fuentes. En total tendríamos dos mallas, ¿verdad? Y bueno, si tomamos en consideración la de afuera, pero vamos a ver solamente como que tenemos estas dos mallas. Así que lo que queremos es saber la corriente que está pasando por R2. Para saber la corriente que está pasando por R2, vamos a estar utilizando superposición. Y como les decía, primero apagaremos una fuente y veremos cuál es la corriente que está pasando a través de esta resistencia y después haremos lo mismo. Apagaremos esta de aquí y encenderemos esta y haremos el mismo proceso. Así que veamos. Así que definiendo el primer paso es simplemente saber qué elemento vamos a analizar. En este caso, recapitulando, sería R2 porque queremos conocer la corriente que está pasando en esta rama central.
Así que lo primero que vamos a hacer es apagar la fuente de la derecha. Si vemos, la fuente de la derecha era la fuente de 48 voltios, vamos a apagarla y solamente estaremos trabajando con la de 54. Así que nuestro segundo paso será apagar la primera fuente. No importa cuál usted apague, pudiéramos haber apagado la de 48, eso no importa. En este caso, simplemente para comenzar desde la izquierda y dirigirnos hacia la derecha, pero no importa cuál se apague primero. O sea, si tuviéramos 5 o 6 fuentes, pudiéramos apagar cualquiera de ellas y eso no importaría. O, bueno, no cualquiera. Pudiéramos apagar todas ellas y dejamos una sola encendida porque, recordemos, queremos saber cuánto está aportando cada fuente al circuito. Así que en este caso son 2. Apagamos la de la derecha, en este caso nos quedamos con esta. La selección fue arbitraria y comenzamos a trabajar. Así que tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con esta fuente y la otra pues la dejamos apagada y ya no nos interesa, es como si nunca hubiera estado ahí. Así que pensamos que queremos conocer la corriente que viene por R2, que fue lo que nos tuvimos al principio. Si recuerdan, estamos tratando de encontrar la corriente que pasará a través de R2. Así que comenzamos. Lo primero es que como esto es un circuito que tiene una sola fuente, el método de resolución más sencillo en este caso es a través de mixto. Tal vez irnos por otro método de análisis sería complicarnos la vida, así que vamos a analizarlo como un circuito mixto. Tiene una sola fuente, así que nos olvidamos de malla o de nodos o de cualquier otro método que quisiéramos aplicar. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es reduciendo el circuito. Estos dos están en paralelo. Recordemos que para saber cuándo un circuito está paralelo, simplemente vemos si tienen 2 nodos en común. Si tienen 2 nodos en común, entonces estamos hablando de paralelo. Si nos damos cuenta, tenemos este nodo y este nodo se comparte con esta resistencia R2 y R3 y aquí podemos ver el otro nodo donde compartimos o se comparte este y este. Por lo tanto, al compartir 2 nodos podemos decir que están en paralelo. Y después vamos a ver que va a estar, una vez hagamos el equivalente del paralelo, pues va a estar en serie con eso. Es bueno que entendamos que para saber si está en serie debemos preguntarnos, ¿la corriente que pasa por todos los elementos es la misma? Sí, podemos responder a un sí y la corriente no se bifurca, entonces estaremos hablando que el circuito es serie. Por lo tanto, el paralelo de estas dos más la serie de R1 y como podemos ver, si hacemos el paralelo de 12 y 4, que son estos dos, más esta resistencia de 24, pues tendremos un total de 27. Recordemos que aquí estamos aplicando la ley de Ohm simplemente. Así que la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total. En este caso 54 entre 27, el cual nos da 2 amperes. Por lo tanto, la corriente que está pasando por este punto es de 2 amperes. Claro, esta corriente no es la corriente total del circuito total analizado con las 2 fuentes. Este es un valor parcial para saber cuánto está aportando esta fuente, que es lo que busca superposición, claramente. Así que una vez pues ya conocemos esto, pues podemos aplicar divisor de corriente. El divisor de corriente no es más que un método basado en los circuitos paralelos donde decimos si una corriente viene aquí y entra a este nodo, pues va a bifurcarse, una parte viene para este y otra parte para este. Y aquí tenemos la fórmula. Siempre recordemos que la corriente, el divisor de corriente es la corriente que queremos. Será igual a ¿quién? A la resistencia o la rama donde no queremos la corriente por la corriente total entre la sumatoria de ambas resistencias. En este caso podemos ver R3, que es la que no queremos, por la corriente total, que ya lo habíamos visto, que es la que entra entre la sumatoria R2 más R3. Está inverso, pero es lo mismo. Recordemos que no importa si está aquí o aquí, sería el mismo resultado. Por lo tanto, nos va a dar que parcialmente el resultado de esto es igual a 0.5 amperes. Parcialmente, porque no es el valor real. Ahora tenemos que
ya que encontramos esta primera corriente que está pasando por aquí, que hemos llamado I'2, le llamamos I'2 porque no podemos llamarle I2, porque no es la corriente total, es la corriente parcial tomando en consideración una sola fuente. Veamos qué pasa cuando apagamos ahora esta fuente y encendemos la siguiente. Así que el siguiente paso es apagar la siguiente fuente y encontrar las corrientes o el voltaje en el elemento. En este caso estamos encontrando la corriente. En este caso es necesario trabajar con la fuente que se dejará encendida y como hicimos al principio, pues la que apagamos, pues nos olvidamos de ella. Al apagarla, como ustedes pueden ver entonces, el circuito queda en paralelo, o sea, este punto que no se conectaba con este directamente, ahora al apagar la fuente, pues este punto se conecta con este y tendríamos entonces el paralelo de R1 y R2. Recordándoles que sabemos si está paralelo si comparten dos nodos. Si comparten dos nodos, entonces no importa cómo lo dibujen, muchas veces nos pueden engañar poniéndolo de una forma como que es difícil de entender, pero es simple. Si tienen dos nodos en común, entonces están en paralelo. Entonces ahí vemos que está en paralelo y después nos quedaría en serie con esto. A diferencia del circuito anterior, en esta ocasión la corriente se moverá de menos más y vendrá de esta forma. Anteriormente se movía, si podemos ver, desde menos más y entraba, o sea, iba hacia abajo. En este caso, pues vamos a ver que a la fuente estar inversa, pues viene en contrario. Eso nos va a decir qué dirección tendrá la corriente final. Al final, pues veremos que las corrientes van a restarse, porque una viene desde aquí arriba y la otra venía desde abajo. Y se van a encontrar. Y serían las diferencias de ambas. Entonces, proseguimos. Hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, el paralelo de ambos, más el serie y la fuente. Al hacer primero la resistencia total, pues tenemos aquí a lo que vamos a llamarle, esto es simplemente encontrar la resistencia equivalente utilizando lo que ya sabemos de las resistencias que están en mixto, esto en paralelo, más el serie de esto nos va a dar 12. La corriente total, utilizando nuevamente Ohm, el voltaje total entre la resistencia total y nos da 4 amperes. Es bueno poner algo muy en cuenta y es que estos valores están bien altos. En la vida real, circuitos con resistencias, con este tipo de resistencia y que nos den 4 amperes, pues no es tan común, no es tan común. Pero bueno, más adelante podremos hablar de eso. Tenemos la corriente entonces I'2, que es la segunda corriente parcial. Como les decía, nosotros comenzamos con la de 54, pero no era necesario comenzar con esa. Pudimos haber comenzado con la de 48. Nuevamente, repito, la idea es saber cuánto está aportando cada uno. Hacemos lo mismo, en este caso, un divisor de corriente. Vemos que tenemos a R1, que es la que no quiero, por la corriente total, que en este caso es la corriente que tenemos que va a estar entrando al nodo, entre la sumatoria de las dos resistencias que están en paralelo, en este caso R1 más R2. Y eso nos va a dar entonces la segunda corriente parcial, que en este caso la segunda corriente parcial nos daría 6.67 amperes. Ahora sí, lo hacemos de esta forma. Anteriormente no habíamos encontrado el valor real, simplemente el parcial. Ahora estamos encontrando el valor real de la corriente. Como podemos ver, este fue el circuito que se nos dio, donde querían la corriente y su 2. Aquí, cuando encontramos la primera corriente y su prima 2, y después, y apagamos la otra fuente, después nuevamente apagamos la de 54 y encendimos la de 48 y encontramos su prima 2. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener la resta. En este caso es una resta, pero pudo haber sido una suma. La idea es que se sumen. Todo va a depender de la dirección. En este caso, como venía menos más y venía de esta forma, pues iba a ir en contra de esta primera corriente. Pero pudieron haber estado las dos viniendo desde la misma dirección. Si venían desde la misma dirección, pues ambas serán más.
Por otro lado, tendríamos entonces que la diferencia de ambas y su 2 menos y su, bueno, y su 2' menos y su 1 nos va a dar entonces que la corriente total va a ser igual a 2.17 amperes. Básicamente esto es superposición, se puede aplicar a cualquier circuito, ya en AC pues tendrá aún más valor cuando estemos analizando circuitos AC. En DC tiene su gran valor, pero en AC es que vemos todo el potencial que podemos tener con superposición. Así que les dejo un ejercicio. Bueno, antes de dejar el ejercicio voy a recapitular que debemos apagar la fuente. Lo primero es saber el elemento que vamos a estar estudiando. Luego apagar las fuentes, ya sean de voltaje, como pueden ver, si es, aquí también lo pongo, si es de voltaje, pues el cortocircuito. Si es una fuente de corriente, pues se abre, como podemos ver aquí. Aquí les dejo el circuito que estarán haciendo. Es práctico y sería bueno que ya con el conocimiento que ustedes tienen, pues puedan realizar este circuito. La diferencia del circuito que les había mostrado es que cuando apaguemos esta fuente, pues esta parte se abrirá. Estos puntos se abrirán. Y cuando apaguemos esta, pues este punto que ahora mismo está dividido, pues este nodo va a ser el mismo que este nodo, porque va a ser un cable que conectará este con este. Así que creo que si recordamos lo que les había dicho de si está en paralelo, si está en serie, recordemos que si está en paralelo comparten dos nodos, si está en serie pues pasa la misma corriente a través de ellos. Aquí queremos encontrar I2 a través de superposición. Sé que será bien sencillo para ustedes si aplican los mismos pasos que les he dado. Antes de terminar, pues hacemos un alto y podemos ver algunos errores que tenemos que evitar. Primero es apagar la fuente y olvidarnos que las cosas cambian. Una vez que apagamos las fuentes, tenemos que tener bien en cuenta que apagando las fuentes, la configuración varía un poco y tenemos que tener pendiente eso. En muchas ocasiones es bueno redibujar en caso de que no podamos verlo totalmente. Que sería el siguiente paso. Muchas veces las personas no redibujan y bueno, se gana tiempo, pero se cometen grandes errores. Pues muchas veces no se puede ver clara la nueva configuración. Eso es un tema de experiencia más que de otra cosa. Tal vez después que ya estamos un poco más experimentados, pues no es necesario redibujar, aunque yo siempre digo que es recomendable redibujar. Lo próximo es olvidarnos de las sumas o voltajes de todas las fuentes. Pudiéramos hacerlo parcialmente, pero si no sumamos los voltajes y la corriente, entonces no vamos a encontrar el valor que estamos buscando, el valor real. Para encontrar el valor real, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las corrientes o voltajes parciales, como lo vimos, para encontrar el valor real. Y ahí nos estará dando el valor real. Cualquier cosa, si quieren tener algo más que les gustaría investigar, aquí les dejo una bibliografía de 2 libros muy buenos, en este caso, Introducción al análisis de circuitos de Boylestad y el circuito eléctrico de James W. Nielsen. Realmente, más este libro es muy fácil de entender, tiene mucho material y bueno, espero pueda ayudar y se les ayudará a poder entender de una forma sencilla este tema de superposición. Que tengan un feliz día.